Bienvenidos a mi canal, el rincón donde desmenuzamos todos los secretos, chismes y momentos más impactantes del mundo de las series otomanas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más para explorar juntos este universo lleno de pasión, intriga y giros inesperados. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y salseo del bueno. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama fuera de la pantalla? Y cuando se trata de nuestros actores turcos favoritos, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, el supuesto perdón de Kerem Bürsin a Hande Erçel, el revuelo que causó la última gala y, por supuesto, vamos a analizar qué papel juega Burak Deniz en todo este entramado. Prepárense para una dosis de información jugosa, opiniones sin filtro y, como siempre, mucho cachondeo. Antes de que nos metamos de lleno en la chicha, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias de última hora sobre los actores más populares y, por supuesto, mucho cotilleo para mantenerlos al día de todo lo que pasa detrás de las cámaras. No se arrepentirán. Ahora sí, manos a la obra. El mundo de las series turcas es como una telenovela en sí mismo, llena de romances, rupturas, amistades y rivalidades. Y como en toda buena telenovela, siempre hay un rumor, un chisme, una bomba que está a punto de estallar. En los últimos días, el nombre de Kerem Bürsin ha estado resonando con fuerza en todos los medios y redes sociales, y no precisamente por su último proyecto televisivo. La razón: un supuesto acercamiento a su expareja, Hande Erçel, y un perdón público que ha dejado a todos boquiabiertos. Para entender el contexto, recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su romance se convirtió en el cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Sen Kalkam, la serie que los unió, es un claro ejemplo de cómo las producciones turcas han logrado traspasar fronteras. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar a cambio de que finja ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se transforma en una historia de amor llena de altibajos, malentendidos y momentos inolvidables. La serie, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La popularidad de la serie fue tal que se emitieron versiones en múltiples idiomas, y los fans crearon comunidades online dedicadas a seguir cada detalle de la trama y la vida de los actores. Incluso se llegó a crear un ship name para la pareja, Anker, que se convirtió en un hashtag viral en redes sociales. Pero como en toda buena historia, el final feliz no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, y los rumores y especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a presiones mediáticas y otros, incluso, a la aparición de terceras personas. Lo cierto es que la pareja se separó y desde entonces, ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los focos. La ruptura fue especialmente dura para los fans, que se sintieron traicionados y desilusionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, pero también de críticas y acusaciones. Aquí es donde entra en juego la famosa gala a la que hacíamos referencia al principio. Se trataba de un evento benéfico de alto perfil, al que asistieron numerosas celebridades turcas, entre ellas, por supuesto, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La sorpresa llegó cuando, según varios testigos, Kerem se acercó a Hande para disculparse por algo que había hecho en el pasado. Los detalles de esa conversación se mantienen en secreto, pero la noticia del perdón corrió como la pólvora, generando un sinfín de reacciones y especulaciones. ¿De qué se disculpó Kerem? ¿Será que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de un gesto de madurez y cordialidad entre dos ex que trabajaron juntos? Algunos asistentes a la gala, que prefirieron permanecer en el anonimato, comentaron que la atmósfera entre ambos era tensa pero respetuosa.
Según estas fuentes, la conversación duró varios minutos y aunque no pudieron escuchar el contenido exacto, percibieron que se trataba de un tema delicado y personal. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es cierto es que este incidente ha reavivado el interés del público por la relación entre Kerem y Hande. Y como no podía ser de otra manera, el nombre de Burak Deniz también ha entrado en escena. Burak Deniz es un actor turco muy popular, conocido por su talento y su carisma. Ha protagonizado varias series exitosas, como Aşk Laftan Anlamaz, junto a Hande Erçel, precisamente. En esta serie, Burak y Hande interpretaron a una pareja con mucha química, y su trabajo juntos fue muy bien recibido por el público. La química entre Burak y Hande en Aşk Laftan Anlamaz era innegable, y muchos fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que su relación trascendiera la pantalla. De hecho, durante la emisión de la serie, se les vio juntos en varias ocasiones fuera del set de rodaje, lo que alimentó aún más los rumores de un posible romance. Aşk Laftan Anlamaz es otra joya de la comedia romántica turca. Cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que vive en el campo y que se ve obligada a encontrar un trabajo en Estambul para evitar que su familia tenga que volver a su pueblo. Por una confusión, Hayat es contratada en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la compañía. La relación entre Hayat y Murat comienza con muchos roces y malentendidos, pero poco a poco, el amor va surgiendo entre ellos. La serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, es una historia divertida y entrañable, llena de momentos románticos y situaciones cómicas. La serie también aborda temas como la ambición, la lealtad y la importancia de la familia. La conexión profesional entre Hande Erçel y Burak Deniz, sumada a su innegable química en pantalla, ha alimentado los rumores de una posible relación sentimental entre ellos. Aunque ambos han negado repetidamente cualquier vínculo romántico, muchos fans siguen soñando con verlos juntos en la vida real. Y es que, seamos honestos, la pareja que formaron en Aşk Laftan Anlamaz era simplemente adorable. Han surgido fotografías de ambos actores compartiendo momentos fuera del trabajo, lo que ha mantenido viva la esperanza de los fans de verlos convertidos en pareja. Ahora bien, ¿qué papel juega Burak Deniz en todo este drama entre Kerem y Hande? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos creen que Burak podría haber sido el detonante de la ruptura entre Kerem y Hande, mientras que otros piensan que simplemente es un amigo cercano de Hande, que la ha apoyado en los momentos difíciles. También hay quienes sugieren que la supuesta rivalidad entre Kerem y Burak es simplemente una invención de los medios, destinada a generar polémica y atraer la atención del público. Algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que Hande Erçel buscara consuelo en Burak Deniz tras su ruptura con Kerem Bürsin, lo que habría generado una tensión entre los dos actores. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Lo cierto es que Burak Deniz siempre ha mantenido una actitud discreta y respetuosa con respecto a la relación entre Kerem y Hande. Nunca ha hecho comentarios públicos sobre el tema, y siempre ha evitado involucrarse en rumores y chismes. Esto ha llevado a muchos a pensar que su relación con Hande es puramente profesional y de amistad. En varias entrevistas, Burak Deniz ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande Erçel, pero siempre ha evitado hablar de su vida personal. Otra serie donde podemos ver el talento de Burak Deniz es Bizim Hikaye, la adaptación turca de la exitosa serie británica Shameless. En esta serie, Burak interpreta a Bahar, un joven inteligente y carismático que se enamora de Faileys, una chica responsable y luchadora que se encarga de cuidar a sus 5 hermanos menores. Bizim Hikaye es una serie diferente a las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente. Se trata de un drama familiar con toques de comedia, que aborda temas como la pobreza, la desigualdad social y la importancia de la familia. La serie, protagonizada por Hazal Kaya y Burak Deniz, es una historia conmovedora y realista, que nos muestra la vida de una familia que lucha por sobrevivir en un barrio marginal de Estambul. La actuación de Burak Deniz en esta serie es impresionante, demostrando su versatilidad como actor. El personaje de Bahar es complejo y contradictorio, y Burak Deniz logra transmitir a la perfección sus diferentes facetas. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué oculta Burak Deniz? ¿Será que sabe algo que nosotros no sabemos? ¿O simplemente es un espectador más de este culebrón turco? La respuesta, lamentablemente, no la tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es seguir analizando la situación, prestando atención a los detalles y, por supuesto, disfrutando del drama.
Quizás en el futuro Burak Deniz decida romper su silencio y revelar algún detalle sobre su relación con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Mientras tanto, seguiremos especulando y disfrutando de las telenovelas turcas. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no esté directamente relacionada con el tema de hoy, pero que sí cuenta con la participación de Kerem Bürsin, es Yaşamayanlar. Se trata de una serie de fantasía y acción, en la que Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Yaşamayanlar es una serie diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión turca. Se trata de una producción ambiciosa y arriesgada, que combina elementos de fantasía, acción y drama. La serie, protagonizada por el Zinsangu, Kerem Bürsin y Birkan Sokuyu, es una historia oscura y violenta, que nos sumerge en un mundo de vampiros, humanos y cazadores de vampiros. La actuación de Kerem Bürsin en esta serie es impresionante, mostrando una faceta diferente de su talento. Este papel le permitió explorar un registro actoral diferente y alejarse de los roles de galán que había interpretado anteriormente. En resumen, el mundo de las series turcas es un hervidero de emociones, rumores y secretos. El supuesto perdón de Kerem Bürsin a Hande Erçel, el revuelo que causó la última gala y el papel de Burak Deniz en todo este entramado son solo algunos ejemplos de lo que ocurre detrás de las cámaras. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama? La industria del entretenimiento turco es conocida por su capacidad para generar historias apasionantes tanto dentro como fuera de la pantalla. Es importante recordar que gran parte de esta información se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad puede ser muy diferente a lo que se cuenta en los medios. Sin embargo, no podemos negar que este tipo de noticias genera interés y alimenta la pasión de los fans por sus actores favoritos. Al final, el mundo del espectáculo se alimenta de la controversia y la intriga. Hemos analizado 3 series que han marcado la carrera de estos actores: Senkalkapm, la serie que unió a Kerem y Hande y los catapultó a la fama internacional; Aşk-Laftan Anlamaz, la serie que demostró la química entre Hande Erçel y Burak Deniz; y Bizim Hikaye, la serie que nos muestra el talento de Burak Deniz en un papel diferente. También mencionamos Yaşamayanlar, para ver una faceta distinta de Kerem. Estas series son solo una muestra del rico y diverso panorama de la televisión turca. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y de los dramas que rodean a nuestros actores favoritos. Recuerden que todo esto es simplemente una opinión personal, y que cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, qué series turcas son sus favoritas y qué opinan de todo este drama entre Kerem, Hande y Burak. Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí encontrarán análisis exhaustivos de sus series favoritas, noticias de última hora sobre los actores más populares y, por supuesto, mucho cotilleo para mantenerlos al día de todo lo que pasa detrás de las cámaras. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.